Este enfrentamiento está siendo una locura. Encima se une Vegeta para el gran combate definitivo. Elevan su poder. No, miren. La referencia. No, amigo, esto ya no es Xenoverse 2. Esto es otro nivel. Muchísimos enfrentamientos, pero llegamos a la final para enfrentar a Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego. Que se pudra todo. Este mod convierte Xenoverse 2 en algo que la desarrolladora nunca se animó a hacer. Mayor fidelidad al anime, nuevos personajes, atuendos icónicos, técnicas brutales, transformaciones y cambios que hacen que tu patrullero se sienta más épico que nunca. Les presento el proyecto Dragon Ball Xenoverse 2 Revamp. En este video vamos a analizar todos los cambios que trae este mod, comparándolo con el juego original, hasta llegar a una historia extra donde participamos en un torneo enfrentándonos a los guerreros más poderosos, con algunos participantes que seguro no te esperás. Con la confirmación del tercer juego de esta serie, mucha gente volverá a Xenoverse 2. Si sos uno de ellos, quiero convencerte de que instales este mod para tener la mejor experiencia posible. Hey, espero que no me hayan extrañado mucho. Ahora tengo un look renovado, pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero antes de meternos en todo esto, hay que entender algo clave. Revamp no es un mod cualquiera, es un overhaul total. Un proyecto que empezó como una mejora visual y terminó convirtiéndose en una reconstrucción completa de Xenoverse 2. El objetivo es claro, hacer que el juego se sienta mucho más fiel a la serie, mejorando modelos, animaciones, efectos y expandiendo el contenido como si fuera un DLC gigante hecho por fans. Y lo más importante, esto no lo hizo una sola persona, es un equipo completo de modders, cada uno con su rol, trabajando en conjunto para lograr algo muy específico: corregir los errores del juego original, unificar la calidad visual y hacer que todo el roster parezca salido directamente del anime. En palabras simples, desarmaron Xenoverse 2 pieza por pieza y lo volvieron a armar mejor. Che, y no son palabras vacías. Quédate, porque cuando veas los cambios, te aseguro que te vas a sorprender. Lo primero que ves al entrar al roster es esto: una transformación total de los personajes. Si vieron mi video anterior, saben que los últimos DLC tienen una diferencia enorme con respecto al juego base. Trajeron un estilo mucho más moderno, detallado y fiel al anime. Revamp vio ese problema y decidió arreglar todo el roster. A partir de la versión 5.0, el equipo hizo un overhaul visual completo. Y no es un simple retoque, es una reconstrucción total de modelos, texturas, rostros y cabellos, para que todo el juego se sienta coherente, moderno y a la altura de los DLC más nuevos. Vamos con algunos ejemplos claros. Androide 17 y 18, sus rostros fueron rediseñados tomando como base los DLC, mayor fidelidad a la serie y expresiones mucho más naturales tanto en combate como en cinemáticas. Miren la comparativa, porque después de esto no van a querer volver a ver a los originales. Videl, mismo tratamiento. Su nuevo rostro toma como referencia el DLC de su versión de Dragon Ball Super. Krillin. Ay, acá es donde te das cuenta de algo. Este cambio era necesario. Ahora toma como referencia su apariencia en Dragon Ball Super Hero. Vegeta. Este es uno de los más impactantes. Rostro completamente renovado, cabello retexturizado, junto con el de todos los personajes de pelo oscuro, y modificaciones en cada pieza de la armadura. Y con Goku directamente no hay vuelta atrás. Cabello completamente remodelado, rework del rostro para expresiones más limpias y naturales. Esos son los más llamativos, pero el resto del roster también recibió ajustes, colores actualizados, pupilas que se dilatan y animaciones faciales mejoradas. Esto no solo mejora el gameplay, también transforma completamente las cinemáticas, con mejores expresiones, pequeños ajustes en las tomas y efectos mucho más pulidos. Observen esto en pantalla, porque lo que les estoy explicando se refleja perfectamente en las cinemáticas. Ahora esos momentos épicos del anime están a la altura con ese nivel de calidad. Agregaron al verdadero Nappa Osaru para que vean la importancia que le dan a los detalles, como escenas con más esencia, pero no solo de sangre, Piccolo desmembrado y otros más sutiles como Gohan transformándose antes de ir a pelear. Incluso los DLC más nuevos fueron retocados para que todo mantenga el mismo estilo visual, nada de todo se siente parte del mismo juego. Esperen, porque a partir de acá entran los personajes nuevos, que son muchísimos, pero eso lo dejamos para más adelante. Todo esto viene acompañado de auras minimalistas pero modernas y transformaciones mejoradas, tanto en lo visual como en animaciones. Y donde más se nota esa mejora es en nuestro patrullero. Acá es donde el overhaul deja de ser solo visual y se vuelve personal. En el Xenoverse 2 Vanilla, las transformaciones del C a C
siempre se sintieron limitadas. El pelo cambiaba de forma genérica y el cuerpo casi no variaba. Desde el primer Xenoverse, todos soñamos con transformaciones dinámicas como en el anime. A partir de Revamp 5.0, ese sueño se hizo realidad. Primero, renovaron por completo los modelos base de humanos y Saiyajins. Más de 50 peinados nuevos, modelos de rostros renovados, frentes, narices, bocas y también colas transformables para los Saiyajins. Pero lo que realmente cumple el sueño de todo jugador son las transformaciones dinámicas. El pelo ahora reacciona de forma única según la transformación que uses. Cada forma tiene su propio erizado característico. Por fin podés elegir el peinado que te gusta y verlo transformarse en pleno combate. Y no solo eso, la apariencia física también cambia. En Super Saiyajin Dios el cuerpo se estiliza, más delgado, más divino. En Blue Evolution nos volvemos más musculosos y voluminosos. Hasta el rostro tiene sus propios detalles según la forma. Ya no es un cambio de aura y color. Tu patrullero entero se transforma físicamente, con consistencia y fidelidad al lore de Dragon Ball. Y sigo sorprendido de que esto no estuviera en el juego original. Ahora tu patrullero ya no se ve fuera de lugar al lado de los personajes DLC. Tiene la misma presencia y calidad que ellos. Pero de nada sirve una buena apariencia si el combate no acompaña. Y Revamp también pensó en eso. Hicieron un rebalanceo total de decenas de habilidades, daño, tracking, hitboxes y efectos visuales ajustados para que todo se sienta más justo, fluido y moderno. Lo mejor, casi todas las skills rebalanceadas están disponibles para tu personaje. Y no son solo las antiguas. También agregaron nuevas habilidades y definitivas tomadas de personajes vanilla y de los nuevos guerreros que vamos a ver dentro de un ratito. De hecho, muchas de estas técnicas ya las estuvieron viendo de fondo. ¿Saben qué más estuvieron agregando? Nuevos atuendos. Mientras todo esto pasa, presten atención al fondo, porque sí, hay muchos atuendos nuevos. Xenoverse siempre se destacó por la personalización, así que no podían faltar los looks icónicos del anime, manga y las películas. Aunque algunos aparezcan solo unos segundos y quizá ni siquiera lucharon con estos. Pero aún así tienen que estar. Mis favoritos son las versiones Xeno, esos atuendos que vienen de otro universe. Excelentes implementaciones para este juego, junto a otros trajes de Dragon Ball Heroes. Si sos fanático de ver a tus guerreros favoritos con pocas prendas, como yo, es tu día de suerte, ya que hay mucha variedad de atuendos dañados. Tenés un montón de variantes de Trunks. Me gustan las diferencias sutiles en el cabello entre ambos Super Saiyajin. Versiones distintas de joven Gohan base. Outfits más casuales para Android 18 o Videl. A que no saben de dónde es este atuendo de ella, coméntenmelo si lo saben, así les doy un corazón. Una pista, no apareció en el anime. Y miren las variantes de los Saibaman. Faltaría ponerles una lechuga a la nuca. ¿Te imaginás? ¡Pero qué cara! Lo mejor de todo, estos atuendos no son solo cosméticos. Expanden el roster visual, le dan más personalidad a cada personaje e integran nuevas skills. Con esto agregaron los distintos grados del Super Saiyajin, tanto para Vegeta como para Trunks, usuarios de estas transformaciones en pelea. También tenemos el caso de joven Gohan. En el juego original viene directamente con su Super Saiyajin. Ahora lo modificaron para que pueda acceder a sus dos transformaciones. Y este Gogeta Super Saiyajin parece que no cambió mucho, hasta que te enterás que puede acceder al Super Saiyajin 3, que tendrá protagonismo más adelante. Ahora el juego se siente unificado, coherente y mucho más completo. Y si los atuendos ya expanden el roster, espera ver los personajes completamente nuevos. Desde versiones más antiguas como la 3.0 ya incorporaban guerreros como Vegito Super Saiyajin Dios, Golden Cooler con su variante metal o la Majin Android 21. También tenemos a Kane y Galena, provenientes de un juego del que finjo demencia, pero que sí existen, y fueron diseñados de la mano de Akira Toriyama. Pero todo explotó con la versión 5.0, porque agregaron más de 20 personajes nuevos. Entre los más importantes, hay incorporaciones que debieron estar desde el inicio: Mecha Freezer, Super Android 13, Zangia o el Supremo Kaioshin. También sumaron nuevas formas y transformaciones: Trunks Super Saiyajin Rage, Bojack Full Power, Kill Base y Super Saiyajin Berserker, como extra Caulifla y Kefla, también en sus formas base. Hay referencias a otros juegos como Cellin o Goku modo sabio, pero vamos a lo importante, el favorito de todos: Vegeta Ultra Ego, papá.
y es tan bueno como te lo imaginás. También incluyeron al Vegeta trucho del relleno de Dragon Ball Super, cuya existencia olvidaste hasta que te lo mencioné. El equipo Revamp entendió algo clave. Estos personajes no podían sentirse como añadidos, tenían que integrarse como si siempre hubieran sido parte del juego. Y por eso cada uno tiene animaciones nuevas, habilidades originales y un nivel de detalle que los hace sentir únicos. No son simples skins, es contenido pensado, diseñado y trabajado para que cada personaje tenga personalidad, presencia y estilo propio en combate, al punto de sentirse como DLC oficiales, pero gratis, sin sacrificar la jubilación de la abuela. Como hice yo. Imagínense si Bandai hubiera agregado esto como contenido descargable. Nos romperían el tuje con lo que nos cobrarían. Con tantos personajes y habilidades, Revamp expandió también la customización de maestros. Ahora podés modificar a más personajes, incluyendo las nuevas incorporaciones del mod, con nuevas skills, atuendos y transformaciones. Por limitaciones de slots, se les ingeniaron para colocar acá esos trajes épicos que quedaron afuera. Sobre las transformaciones hay muchas sorpresas. Hasta guerreros que pensás que no tienen esa habilidad y traen un power-up secreto. Esto nos da una personalización mucho más profunda. Maestros con super almas únicas que nos acompañan en las misiones más difíciles. Y créanme Que los van a necesitar. porque también hay nuevas misiones paralelas con una dificultad considerable. Y si eso te parece complicado, espera a las 7 nuevas misiones expertas. Porque esto ya no mide tu nivel como jugador, mide tu paciencia y qué tan cerca estás de romper el joystick. También sumaron nuevos escenarios, NPCs repartidos por Conton City y como detalle emotivo una estatua en homenaje a Akira Toriyama. Con todo este contenido, Revamp también expandió la historia con dos nuevas Story Quest principales. Un What If donde uní fuerzas con Bills para enfrentar a Goku y Vegeta, ambos en Super Saiyajin Dios. Como si eso no fuera suficiente, se fusionan en Bellito, mostrando más en detalle su poder con esta transformación, rompiendo sus límites, alcanzando la fase Blue y encima le suma el Kaioken, todo a pelo. Si te descuidas, te hace bosta. Curioso que algo similar veríamos tiempo después en la saga del futuro, pero sin la fusión. La segunda misión se pone mucho más seria. La Android 21 detecta una grieta dimensional conectada directamente con el infierno. Al entrar, nos encontramos con una versión oscura y desatada de Super Janemba. Aparece otra Android 21 en su forma Machine y hace algo completamente inesperado. Se lo come. Ahora me toca a mí. Perdón, absorbiendo su poder y transformándose en algo mucho peor. Bienvenidos a la pesadilla. La forma resultante tiene ataques devastadores y como estábamos solos contra ella, aparece Gogeta y nos sorprende a todos con su Super Saiyajin 3. Sí, estas historias están llenas de fanservice. Y me encanta. Miren además la cantidad de habilidades que se consiguen al terminar. Pero la historia no acaba ahí. Al final aparecen dos personajes misteriosos que se llevan la esfera del dragón. La chica se llama Robelu y el guachín Chamel, ambos de Heroes. Dejando en claro que todo este caos no fue accidental. Y para cerrar, aparece Fu, confirmando que él orquestó todo. Y que lo peor todavía está por venir. Ambas historias tienen cinemáticas y diálogos propios. Son misiones relativamente cortas, pero están muy bien presentadas y encajan de forma natural en el universo de Xenoverse 2. Pero después de todo este caos, Revamp tenía una última sorpresa: Victory Road. O como le vamos a decir nosotros, el camino de la victoria. La Suprema Kaioshin del Tiempo organiza un torneo en el que nos enfrentamos en rondas contra los guerreros más poderosos de Condon City. Es un desafío puro de combate sin vueltas, pero con sorpresas. En uno de los enfrentamientos se metieron otros patrulleros y hasta usaron la técnica del cambio de Ginyu para robarme el cuerpo. Sí, me chorearon el personaje, con lo que me costó farmearlo, che. Además, aparecieron los héroes clásicos de ambos Xenoverse para participar en el torneo. Al igual que las otras historias, el camino de la victoria también tiene cinemáticas y diálogos propios. Miren esto, el protagonista de Ultimate Tenkaichi con una presentación que respeta completamente su juego de origen. Lo mejor es cómo escalaba todo. Después de pelear con un montón de enemigos, llegamos al combate final y no es contra cualquiera. Es contra Goku. ¿Qué les parece si lo vemos en acción? Me encantan las introducciones a cada combate. Vemos un plano del escenario, también del público que está re loco, ya que en la pelea final contra Goku nos saluda, pero
Acá viene con todo. Encima, la inteligencia artificial en este caso está a un nivel mucho mayor que lo que vemos en el juego base. Podés parar de atacarme, por lo que no nos podemos relajar ni un solo segundo. Las evasiones, los combos, cómo te rompe la resistencia. Por favor, dale. No, a ver. Hace una presión constante durante todo el enfrentamiento. Golpean pesado los dos encima. Seguramente se termina transformando en activa el Ultra Instinto, ya que en estado base, pues es como para calentar un poco. A ver si aguanta esta definitiva. Esto es un clásico, no saben lo roto que está. Uy, bueno, aguantó. ¡No! Pero qué boludo que soy. Me rompió toda la barrera de resistencia. Estoy hasta las manos. Encima, no, acá te descuidas y Goku no te perdona. Dale, 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 a pura piña. Ya que se lo notamos bien. El detalle de las pupilas dilatadas, como le comenté en el video. Y ahora Goku se levanta, claro. Es como que listo, ya está. Vamos con todo. Activa el Ultra Instinto. No es el dominado, pero debe hacer referencia a la técnica que utiliza en el manga contra gas. Acá hay que tener mucho cuidado con la habilidad del Ultra Instinto de esquivarme los golpes, ya que va a ser muy rompeolas. A ver si se la banca contra mi técnica definitiva. Ahí va, vamos a atacar. Dale, que no tiene mucha resistencia. Uy, no, como digo, esta definitiva destroza. Aún así, medio que se defendió ahí, Goku se la aguantó. Como decía, me gusta que todos los detalles que estuve comentando a lo largo del video se ven acá. Por eso me transformo en el Blue Evolution. Vuelvo más musculoso. Tengo una mirada más afilada, por así decirlo, y los cambios de la cara en general son muy buenos. Este enfrentamiento está siendo una locura. Encima se une Vegeta para el gran combate definitivo. Elevan su poder. No, miren. La referencia. No, amigo, esto ya no es Xenoverse 2. Esto es otro nivel. Muchísimos enfrentamientos, pero llegamos a la final para enfrentar a Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego. Que se pudra todo. Valió la pena completamente instalar este mod, ya que agrega ese tipo de cosas que Xenoverse 2 necesita hace muchos años. Vamos con el Blue Evolution, ya que eso tan transformado yo también lo hago. Hay que tener cuidado como son dos. No, bueno, por eso mismo me van a estar atacando constantemente, pero la idea es derrotar primero a Goku y después vamos contra Vegeta Ultra Ego. Muy arriesgado el tema de la definitiva, pero vamos a ver si funciona ahora, porque claro, No. Ahí va, bien, no. La sala definitiva, si la haces bien, le baja mucha vida, pero claro, te rompe la resistencia y en esa situación... Por cierto, este es técnicamente el primer gameplay comentado, ya que anteriormente estuve con mi voz en off. No pasa nada, chicos. Está toda la situación completamente controlada. Esto es parte del guión. Vegeta, ¿podés parar de atacarme por un solo segundo? No, es que encima esas skills no son directamente del juego, son de este mod. Dale, tiene que funcionar. Rayos ahí, por favor. Dale. No, es que no hay forma. Tengo que romperles yo la resistencia a ellos, pero todo el tiempo me están atacando. Es una locura. Golpean pesado los dos encima. Parece que tienen dos ladrillos en la mano. Dale, cambio instantáneo, dale. Porque no esto me acerco rápido. Vamos, bien. Le bajó muchísima vida, pero me rompieron otra la resistencia. No te podés relajar ni un solo segundo. Una técnica que me entre de lleno y pierdo el enfrentamiento. No hay forma, no puedo hacerle un solo combo a Goku sin que me esquive o que Vegeta... Casi. Es que Vegeta me ataca todo el tiempo. Dale. Ahí está, bien. Lo derrotamos con un Kame. Qué irónico. Es tan loco el detalle de que esto lo hizo una comunidad y no la desarrolladora. O sea, imagínense lo que podría ser un Xenoverse 3 oficial. Presión todo el tiempo. ¡Ey, miren, el Super Alma! Está en inglés. Bueno, como todo el contenido, los diálogos y demás, no se tradujeron al español. Pero me encanta que tiene un Super Alma único correspondiente a la transformación de Vegeta. Aunque de cierta manera que esté en inglés es una buena forma de darnos a entender cuál es el contenido de este mod. Uy, mirá, lo agarré. No, es una locura. Como dije en el video, los personajes acá no fueron añadidos sino más, sino que están hechos de manera de que parecen que son del juego base. Por favor, un par de golpes más lo tengo y... ¡Dale! ¡Sí! ¡Listo! Ya está. No se van a levantar, no van a sacar un Super Saiyan 5. Decime que ganamos. ¡Qué enfrentamiento más legendario! Muy simbólico para todos los fans de Dragon Ball. Ey, miren esta habilidad. Me costó un huevo farmear encima en el juego original. Parece una boludez, pero te sube mucho las habilidades. Y no lo puedo hacer en todo el combate porque me están cagando a palo todo el tiempo. ¡Vegeta! Fue ver la cinemática de Vegeta y Goku y era como que apareció Vegeta diciendo: hoy voy a arruinarle el video a este pibe. Encima nos dan nuevo arte que más adelante se los voy a mostrar. Y miren la cantidad de habilidades que conseguimos, todas del propio mod. Lo más chistoso es que después de cada enfrentamiento Guaso hace una entrevista a los peleadores para su canal de YouTube. Pero claro, Vegeta no quiere saber nada. Encima el modelo de Amo Saiyajin está tremendo y deja muy mal a los originales. La frase de Goku. Claro, le pregunta sobre la transformación y Goku le dice: ¿es si el Vegeta Massive Ego o Ego Enorme? Algo así. Pero me encanta cómo se actualiza la apariencia de los personajes, pero también respeta un poco la estética del juego. Ey, miren, hace referencia a que lucharon contra Bills y se fusionaron, pero no fue suficiente, tal cual como la misión que vimos anteriormente. Para. Pero el anterior combate no fue el último. Al menos eso me dijo el Medusín con la voz en off. A ver, era la final, pero contra los personajes originales de Dragon Ball. Sí, pero eso me la baja. Después de ese combate no quiero luchar más. Te recomiendo ganar esta. Hay una última sorpresa.
Nah, ya fue eso, no va a superar lo anterior. Sí, o sea, pero no confía en ni mí en ganas el de último pelear. combate O sea, posterior me a costó este, que después muchísimo de ganar superar este te vas a enfrentamiento y sorprender, mirá ya si que voy a hay tener que cosas hacer otro increíbles combate que más. van a- Espera. Estoy discutiendo conmigo mismo. Es lo más esquizo que hice en un video. Sí, o mejor dicho, tengo razón. Bueno, confío en vos, intentaré ganar esta pelea. Aunque se me está complicando. Este combo de tirarlo contra el piso y rematarlo con un Kame es un clásico. Ahora viene un segundo... Pero es que no, los diseños con los que me crucé ahora no tienen sentido. De todas maneras, no hay que subestimar al caballero, ya que me lo puso complicado. Vamos, y un remate, Kame curvo, listo, lo derrotamos. Y ahora viene una guerrera más... espero que esta no me robe el cuerpo como lo hizo la anterior. A ver, realmente no me lo estuvo complicando tanto. Vean esto, a ver si me sale Kame curvo. Ahí va, es espectacular. No, pero esto todavía sigue. Listo, creo que con esto ya lo derroto, no hay forma de que sobreviva. Ahí va, tiene que ser el último enfrentamiento, amigo. Pero pará, ¿cuántos combates son? Cuidado. No, esta es la definitiva, pero no, si no la puedo defender. No, amigo, me juego un montón de vida. No, pero que no tiene resistencia para defenderme o algo. Cuidado. Vamos a ver si puedo conectar un Kame. No, otra vez defender. No, espero que... ¡No! ¡No! Amigo, no. Dale, ya está. Tengo que derrotarlo con cualquier técnica. No tengo vida. Espero que este sea el último enfrentamiento. No. Reponer resistencia. Me van a lanzar de vuelta al ataque. Ya está, con esto lo derroto. No puede. Listo. Ya está. Por favor, Trunks, decime que este es el último enfrentamiento y que todo termina acá. Ahí va, menos mal. Ahora sí, la pelea final contra Nilon. No me suena nada. El Fu de fondo alentando para que ganemos este torneo. Goku y Vegeta, máximo respeto hacia ellos porque me dieron alta pelea. No, y estos tres me hicieron la vida imposible cuando me enfrenté a ellos. Y este mi adversario es... ¡Ah! Es el de Dragon Ball Online, ¿no? No, amigo, estamos literalmente con el abuelo de todos. Vamos con la primera... bueno, empezamos con todo. Vamos que le rompemos la resistencia. Tiene un montón de vida. ¿Cómo se descuidó? Vamos a pasar con la fase de Blue Evolution. Llega acá, no nos tenemos que contener. Y realmente es muy simbólico que este enfrentamiento sea contra el protagonista de Dragon Ball Online, con todo lo que influyó ese videojuego para Xenoverse. Nada, es una locura que la contienda final sea contra él. Me esquivan mucho los golpes. Voy a tener que tratar de... Ahí está, resistencia, ya está. Tengo aquí al máximo, lo rompí la resistencia. Hacemos el combo máximo con los rayos de Freezer. Esto tiene que entrar de buena. Le bajamos la vida, pero sigue teniendo más que yo. O sea, es un montón la diferencia. Y me pregunto si tiene una transformación, porque los otros patrulleros y otros guerreros también lo Sí, que justamente. Gracias por responderme la duda. Buen timing. El Super Saiyan, que encima muestra lo que yo les comenté del cabello dinámico. Fíjense que cuando se transformó, bueno, me está rompiendo todo. Como dije, pega fuerte. Pero como digo, todo el diseño y toda la estructura de su pelo cambió cuando se transformó en Super Saiyan, a diferencia de lo que tenía en su forma base. Para. ¿Qué desarrollador dijo? Sí, esto está balanceado. Literalmente me está rompiendo todo. Vamos a ver, dale, otra vez la técnica. Vamos a ver si... Bien, todo esto sirve. No tenía todo el ki al máximo, pero bueno, hay que tratar de bajarle la salud o rascar de todo lo que se pueda acá. Porque mirá, encima es re inquieto el chabón. Se me está complicando este enfrentamiento. O sea, una definitiva del chabón y ya está. Me manda el primer Xenoverse. No, mira, encima me rompe la resistencia. No, lo que digo. O sea, la inteligencia artificial en estos combates. Y estoy nervioso, estoy apretando los botones que nada que ver. Jameja. Apuesto todo con este Kame. Bien. Amigo, qué buen timing. Porque me está quedando resistencia y cuando lo hace la técnica, me sirvió para... O sea, se me recargó toda la resistencia por si pasa algo. No, qué buen Kame. O sea, fue el Kame que vos decís, último recurso y funcionó. Vamos. Bueno, le erré. Demasiada suerte y dale, por favor. Bien. Ya está. Terminó esto, por fin. No puedo creer, qué loco. No, amigo, ¿en serio? No puedo, o sea, tengo muy poca vida. ¿Qué va a pasar ahora? ¿En qué se va a transformar? Si solo tenía el Super Saiyan. No sé si tenía otra... ¿What? No. ¿Y esto? No tenemos ki. Ok, tenemos una segunda contienda, pero a puro limpio. O sea, nos estamos cagando bien a las trompadas. Los nervios me juegan en contra, ya que si pierdo ahora tengo que hacer el combate de vuelta. Pero el pibe Tenkaichi no se va a dejar ganar así nomás. Esta pelea es de puro combos y estoy hasta las manos en ese sentido, pero voy a hacer todo lo posible para ser el campeón de este torneo. Encima, yo tampoco soy muy fanático de la jugabilidad de los Xenoverse. Y bueno, como digo, en este caso... En peleas puramente de combos estoy complicado, ya que lo mío eran más que nada técnicas y demás. Fue la build con la que creé a mi personaje. Pero es loco pensar que el oponente es justamente muy bueno en las peleas 100% físicas. De hecho, por más que sea difícil, es un gran detalle que la final tenga este tipo de enfrentamiento, que creo que en el juego base no hay una situación similar a esta. Como vengo planteando, este mod demuestra el verdadero potencial que tiene Xenoverse. Valió la pena todos los troyanos que me comí cuando traté de instalarlo. Nada, mentira.
Dale que ya queda poco, hay que empujar un poco más, no hay que aflojar en este momento. Igual el oponente tiene pinta de que me lo va a poner complicado, incluso hasta el último momento. Dale. Igual tiene, justo le dio para una evasión. Con cabeza, medio 5 cabezas, juega con cabeza, vamos. Yo casi lo tengo y dale, unos golpes más. Hasta la última, bien. Listo, ya está, decime que termina acá. Volvemos a la arena del torneo para que no me descalifiquen. Creo que ya terminamos. Creo que sí, Trunks dijo que somos los campeones. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! Fue re fácil este torneo. Nah, mentira. La entrevista de Gowasu está en inglés, pero yo se la voy a traducir. Acá me pregunta si yo me robé el queso cremoso. Claramente sí fui yo, pero le vamos a decir que no. Ahora me pregunta qué es lo que me motiva a seguir adelante y ser tan fuerte. Y mira, no me quiero hacer el humilde, pero toda la gente que está viendo este video y me apoya incondicionalmente son mi verdadera motivación. Tercera pregunta, ¿posición favorita? Pero Gowasu, te diría media punta. Me siento cómodo ahí. Ojo, ¿y esto? ¿Qué hace un regalo acá? Esto es porque gané el torneo, ¿no? Esta chica, ¿desde hace cuánto que está encerrada ahí? Y me da un arte. Yo quería dinero. Con todo lo que estuvimos viendo, podemos decir con total claridad que Revamp Xenoverse 2 fue durante mucho tiempo lo más cercano que tuvimos a esa secuela que todos estábamos esperando. Pero ahora eso cambió. Dragon Ball Xenoverse 3 es una realidad. Después de tanto misterio, ese proyecto Age 1000 terminó siendo lo que todos imaginábamos, la verdadera secuela de Xenoverse 2. Y con esta noticia, el propio equipo de Revamp anunció algo importante. El proyecto está llegando a su final. Van a lanzar una última actualización con todo el contenido que estuvieron preparando. Y ese será el cierre definitivo. Que poco se habla que tuvieron que dormir este juego a la fuerza para que deje de sacar contenido. La parte 4 de la saga del futuro será el DLC final. Aunque con este juego nunca se sabe. Por lo que si vas a jugar Xenoverse 2, ahora que se viene la secuela y vas a hacerlo offline, recomendación directa del Medu, instala Revamp. Para que no sea solo otra partida, sino una experiencia completamente renovada. Hasta en los detalles más pequeños se nota el cariño, como en las pantallas de carga, con ilustraciones completamente nuevas, hechas por artistas del proyecto, que en algunos casos igualan o hasta superan las originales. Solo que para esta gran y hermosa comunidad hispanohablante, este mod está completamente en inglés. Para hacer este video tuve que traducir muchísimo contenido, una de las razones por las que tardé tanto en traerlo, porque como siempre, la idea es presentar todo lo más claro posible, bien explicado y bien trabajado. Loco, no te pido una donación ni nada raro, pero creo que mínimo me gané un buen like y que te suscribas al canal. También quiero leerte, después del tráiler oficial, ¿qué esperás de Xenoverse 3? Deja tu opinión o tus factos en los comentarios, porque encima esto ya parece personal. Subo mi primer video de Xenoverse 2, digo un par de cosas. Dale, Shueisha, suelten el contenido del manga y dejen que los pibes salgan a jugar. Y ese mismo día anuncian de todo, adaptación del manga y el proyecto Age 1000 que terminó siendo Xenoverse 3. Así que por las dudas, cuando suba este video, tené cuidado en la calle. Pero si algo está claro, es que Xenoverse volvió al canal y esta vez para quedarse. Muchísimas gracias por ver este video. Dios los bendiga a todos y adiós. Sarama te recomienda estos dos videos. ¿Cuál de las dos opciones vas a elegir?